Que no son integrales, María Frances, vamos. Pero da igual, que tiene mucho... Es que yo no puedo tomar... ¿Esto puedes probar un bocadillo? Sí, puedo probarlas porque tiene muy buena pinta. Pruébalo. Pero un bocadillo, venga. Venga, me damos un poquito, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Perdona? Son de Santa Marta de los Barros. Hombre, ¿cómo es el veredicto? He vuelto a nacer. Ha vuelto a nacer. María Frances ha vuelto a nacer. Ay, qué rico, por Dios. Están súper buenas, ¿verdad? Qué rico. ¿A qué le sacas de gusto? A ver, tiene como un poco mantequilla. Sí. Me encantan las de mantequilla, ¿eh? Canela, así del final, ¿Canela? un poco, ¿no? ¿Lleva canela? ¿Podemos llamar a la monja, José Antonio, y ¿Esto lo preguntarle? hacen una monja? Sí. Oh, qué manos, si luego dicen. Estas manos. Claro, si están ahí en la clausura. Venga, vamos a intentar averiguar. ¿Puedo Te voy seguir a comiendo? probarlo. Sí, voy a probar yo también. A ver. Mantequilla, sí. Flipo. Canela. ¿Leche llevará? No, no lleva. ¿Cómo no va a tener leche? No tiene leche. ¿Huevo? Huevo sí. ¿Huevo lleva? ¿Harina? Un poquito. Por eso decía si eran integrales, porque a mí las harinas refinadas me sientan regular para mi Ya, pero flatulencia. poquito. Por eso, era un poquito. Muy poquito. Bueno, María Frances, What happened? después de Qué decirlo- raro se me hace venir un jueves cuando antes siempre venía jueves. Claro. Uy, ¿qué música has puesto? Pues una. El otro día, María Frances estuvo en el preestreno, ya es que me lío un poco porque ya hubo un preestreno, el otro día hubo, el viernes pasado, otro medio preestreno aquí en Granada, de una película dedicada a Mariano Fortuny, que además tú estuviste allí, a un granadino, aunque pasó poco tiempo en Granada, pero la reminiscencia granadina estaba presente en sus obras. El universo en una caja. Sí, la verdad que puedo ser políticamente incorrecta, ¿no? Puedes ser lo que tú quieras ser. Creo que poco se le ha hecho a Mariano Fortuny en esta ciudad, poco homenaje. Entonces, es verdad que por desgracia luego todo queda en cuestiones políticas. Y realmente, yo cuando estuve en Venecia, que quise ir al Palacio Fortuny, donde donde está su legado, ¿no? No pude entrar porque justo un mes antes había habido Aqua Alta, fue justo en 2019, antes de la pandemia, no sé si recordáis, que Venecia entera estaba llena de andamios así, por mitad, por todo, bueno, y no pude entrar al Palacio Fortuny. Y ese legado lo quisieron donar al gobierno de España y no lo aceptaron, y por eso se quedó en Venecia, sí. ¿Qué dices? Sí. Sería una cuestión política, una cuestión económica. Hablan algunos que pudo ser por estar en el régimen en esa época. En fin, unas movidas que yo digo de verdad. O sea, what happened? Bueno, no pasa nada. El universo en una caja es como un documental de... Estaba viendo algunas imágenes del tráiler Sí, de aquí. es que no veo nada porque me da un foco así y no veo mi cámara. ¿Quieres que te apaguemos un foco? No, da igual. No, va bien, ¿no? Ella es Nerea Barros, es quien le pone voz, ¿no? Y la verdad que para mí hay alguna distorsión en el tiempo, porque como que se ha investigado mucho, se ha ido a París, se ha ido a Venecia, sobre la vida de Mariano Fortuny, pone muy en valor lo que fue su padre, lo que fue su familia, y luego se centra mucho en él, ¿no? Y la verdad que el director es José Sánchez Montes, que ahora presentan en Sevilla, algo que también me llama muchísimo la atención, que lo presenten en Sevilla, Hondo. Pero Pues Hondo... así me quedé yo, así me quedé yo cuando lo vi ayer, que lo presentaban en Sevilla. ¿Hondo qué Hondo? Un homenaje al Festival del Cantejondo de Granada, de Falla. Y sale Coco Falla hablando y lo presentan en Sevilla, por lo normal. ¿En Sevilla? Te lo juro. No me puedo creer. Yo pensaba que igual me estaba equivocando.
y que ya lo habían hecho en Granada. Pero si tú no lo sabes que lo han hecho en Granada, seguramente porque no lo hayan presentado. Yo esto lo voy a buscar mientras que tú hablas. Pues sí, es una cosa curiosa que yo lo vi ayer. ¿Cómo se llama en concreto? Hondo, no sé, es un documental de Sánchez Montes también, de José Sánchez Montes, el mismo que hizo el de Mariano Fortuny. Hay una calidad magnífica, yo creo que el dron que utilizaron fue una maravilla. Esto lo ha hecho una productora que se llama mira, Cante Hondo Granada 1922. Sí, lo estoy viendo aquí. Eso es. Estamos los dos, informando. Estamos, Esto lo he visto total. yo. Sí, sí. ¿Pero lo has visto? ¿Lo han presentado en Granada? No lo he visto. Es que lo van a presentar en Sevilla. Claro, es que pone estreno en el Teatro Alameda, Ajá, Festival de Cine Europeo de Sevilla. Sí, sí, está muy bien, pero vamos. Pero que Granada, en fin. Está bien, no sé. No, sí. Sí, sí. Oye, mejor que en Cuenca, ¿no? Bueno, a lo mejor. Sí, claro, la capital del reino de Andalucía. Pues esta producción, como decía, la ha hecho una productora que se llama Asiesta Producciones, y la verdad que a mí me ha llamado la atención porque ya lo comentamos cuando hicieron la exposición que luego finalmente no llegó a Madrid por unas movidas con el Museo del Traje. Esto es como siempre lo mismo, ¿no? Es como siempre volver a lo mismo. Y Mariano Fortuny fue realmente un hombre del Renacimiento. Tengo que puntualizar, ¿vale? Porque ya que estamos dando información, se presentó en el Centro Federico García Lorca en Granada en septiembre, con carácter previo a su estreno mundial, que será, en este caso, dice, en el Festival de Cine de Sevilla. Hondo. Primera noticia. Vamos, lo estoy leyendo. Aquí. ¿Cuándo? Esto es del 30 de septiembre de 2022, esta noticia. Del 30 de septiembre de 2022. Pues del 24 de octubre de 2022... Esta es la noticia, es cuando se fecha el comunicado. Pues del 24 de octubre de 2022 tengo yo que el próximo 28 de octubre se presentará El Universo en una caja y que posteriormente se presentará también Hondo en el Festival Nueva Cine Andaluz, con este documental que se prepara para un estreno de Cante Hondo, Granada 1922. De esto voy a analizar yo y a buscar, porque claro, estoy aquí con el móvil mirando, buscando, porque ha salido el tema, pero me llamó la atención porque... Para la semana que viene lo busco, porque además tú sabes que yo dejo Claro, mucho. Este año, por eso, como se ha hecho, bueno, las fiestas del Corpus, Juan Pinilla, que hizo un recorrido por todo, o sea, entonces me resultó extraño que se ha presentado aquí en Granada, pues qué bien, mejor, ¿no? Bueno, esa presencia se ha preestrenado, no lo sabemos. Se ha comunicado que se va a presentar. Claro, porque si a lo mejor se presenta a un festival, no se puede ver antes para que gane, claro, en fin, hay muchas que pueda haber mil cosas, pero que, anyway, me ha resultado curioso que nos quejemos y luego se presente en Sevilla, que es como lo de siempre. Bueno, pues como decía, la exposición que se ha hecho con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Mariano Fortuny, al final ahí lo que pudimos ver es que era un hombre del Renacimiento. Y entonces él no solo pintó, que también pintó y que él nació en una familia de artistas y sobre todo de pintura, pero una de las cosas por las que, bueno, sobre todo en el mundo de la moda, ha dejado más huella, ¿no?, es por ese plisado, que además había una cosa que yo no conocía, que lo vi en el documental, y es que, fíjate, él tenía muchísimas patentes, él había patentado mucho, bueno, de hecho El Universo en una caja es por esto que estamos viendo, que es una caja. Él, como dominaba mucho las artes escénicas, desarrolla como una especie de media luna para poner un tipo de luz concreta en los escenarios para que lo hiciera, fíjate, o sea, tiene un montón de patentes, y la del plisado la puso a nombre de Henriette, de su mujer. Esto sí me resultó súper curioso para la época, claro, y maravilloso además, claro, evidentemente. Sí. Además, creo que es importante porque es curioso. A ver, lo normal
lo normal de la época hubiera sido que, Al contrario. claro, que lo hubiera patentado con su nombre para que no apareciera una mujer. Claro. Pero la cuestión es que lo patenta él con el nombre de su mujer, ¿no? Es como, a mí me resultó muy curioso, incluso me alegré, la verdad, porque es verdad que no es lo normal. Y el papel que tiene Henriette Negrin, que es su mujer, es una artista francesa, y dentro del documental ella define a su marido como el Leonardo da Vinci del siglo XX, fíjate. ¿No? Y es que realmente yo pienso que él es un hombre del Renacimiento. O sea, sí, totalmente. Por todo lo que hizo, por los estampados, o sea, cómo él pensaba una cosa, luego cómo lo podía hacer. Luego, además, en el palacio hay una parte en la que se puede ver cómo se hace ese estampado, cómo están los moldes. Y la verdad que hay una cosa que me gusta mucho, que a mí me sorprendió un montón en el año 18, sería como 2017, que yo estuve en una exposición de Mariano Fortuny en el Palais Galliera en París, y decía un español en Venecia, en París, que sabes que la directora del Palais Galliera es Miriam Arzayú, la hija de Arzayú, del dirigente del PNV. Y a mí me llamó un montón la atención, primero porque el Ayuntamiento de Granada, de todos los fondos del fondo artístico, tiene algunos Fortuny en el Ayuntamiento, en el patrimonio municipal, en el patrimonio histórico municipal, y luego porque un montón de delfos y un montón de trajes eran del Museo del Traje. Y en el documental me entero que es que hubo un coleccionista privado que donó más de 100 trajes al Museo del Traje de Fortuny. Y por eso las cesiones, y de hecho en la exposición que estamos viendo aquí, Amar Villafranca, que fue la comisaria de la exposición, que me estuvo, por cierto, contando unos proyectos muy chulos de comisariado de nuevas exposiciones, por eso vemos que muchos de los trajes que había, de los kimonos y de algunas de las prendas textiles que vimos en la exposición de Fortuny en Caja Granada, son del Museo del Traje. Y la verdad que yo disfruté mucho con el documental. Luego Nerea lo hace como bien, ¿no? O sea, hace un papel, ella va vestida de Pilar Dalbat, que es una diseñadora aquí de Granada. Yo eché de menos a gente de la moda de Granada en el estreno. No sé si en el preestreno hubo, pero eché de menos como gente, ¿no? Y estas son las cosas que a mí me pasa cuando digo lo de si podía ser políticamente incorrecta, porque al final hacemos cosas en la ciudad que se quedan para 4, porque es que el teatro no estaba lleno. Me imagino que el día del preestreno estaría a tope, y la visita institucional, pero me da pena, ¿no?, que al final se hayan visto unas imágenes inéditas del propio Mariano Fortuny, que quiso traer a Henriette a Granada del río Darro por la calle Reyes, antes del Embovedado, que es una auténtica fantasía. ¿Que sí? Una auténtica fantasía. Mira que yo he visto fotos de antes del Embovedado, pero ese vídeo que él grababa, que sale en ese documental, eso es una fantasía. Hay recursos inéditos que nunca, vamos, que no se conocían. Entonces, bueno, pues la verdad que hubiera estado bien. Me imagino que, bueno, ha estado toda la semana, eso fue el viernes, ¿no? Pues iba a estar toda la semana. Me imagino que habrá ido más gente, pero que muchas veces nos quejamos de que tal, pero luego se queda un poco ahí como en aguas de borrajas, ¿no? Hacer un trabajo fantástico con muchísimo apoyo, porque realmente si tú ves todo lo que ha habido detrás, por el estadio de Radio Televisión Española, RTV, o sea, RTV, RTVA, Española, Andaluza, un montón de empresas, no sé si el Ministerio también ha estado, en fin, como mucha gente apoyando, pero luego no sé si nos quedamos ahí solo. La idea es que esto vaya a Madrid, este documental vaya a Madrid, y a partir de ahí ya se expanda.
y ojalá porque esta exposición tan fantástica nunca pudo llegar a Madrid por cuestión de dinero. Entonces, claro, al final, si nosotros, Granada, España, no le hace un homenaje a un referente de la moda, del textil, de la pintura, de los inventos, porque es que él todo lo que tenía patentado eran prácticamente inventos, ¿no? Porque Totalmente. al final decía, ¿y cómo puedo poner yo que se luzca mejor los trajes en las artes escénicas? Pues mira, voy a inventar una luz que dé tal, no sé qué, y hoy por hoy son las tramoyas y las bambalinas que vemos en muchos teatros, ¿no? Entonces, da un poco de corajillo que se quede ahí, ¿no? en ese espacio. Y hay otra cosa muy chula que son las coreografías, están hechas por Eva Yerbabuena, que la verdad que son maravillosas, que es otra granadina. Granada está muy presente en la película, sí, ¿no? Claro, pero al final en el documental. Que no se quede ahí, que se expanda, ¿no? Porque al final tenemos a granadinos universales, como por ejemplo Eva, o por ejemplo el propio Mariano Fortuny, pero que da la impresión de que se pueda quedar solo ahí, ¿no? Entonces da un poco de pena. Luego, como decía, Pilar Dalbat también, todo el vestuario de Nerea Barros es de Pilar Dalbat, sale también cómo ella se inspira en sus últimas 2 colecciones, Mariano Fortuny, cómo va a Venecia, en fin, sale así un poco como referencia de la actualidad, ¿no? Y a mí eso es un poco lo que me ha descontextualizado, porque después de ver esas imágenes del río Darro, ¿no? Te llama la atención, pero por ejemplo las imágenes de Venecia con el dron son maravillosas, las imágenes de París con el dron son maravillosas, son imágenes que no se han visto antes, ¿no? Que son perspectivas de que si has estado allí, y luego por ejemplo esta es otra imagen inédita de su madre y de su hermana, no sé, creo que bueno, que la verdad que es digno de conocer y que debería conocerlo mucha gente. A mí me encantó porque pensaba que sabía muchas cosas, pero al final siempre descubres cosas. Siempre. ¿Verdad? A mí la fantasía esa de ver el río Darro abierto por la calle Reyes, vamos, yo estaba así, que no me lo quería. Y fíjate que tú es lo que decías, que pasó tiempo, se supone que pasó 2 años, ¿no? Nació aquí, se pasó 2 años. Tiempo. Pero él volvió. Y siempre tuvo Granada de referente. Él volvió a Granada con su mujer para que conociera dónde había nacido, ¿no? Creo que eso es muy importante y al final, no sé, yo creo que en algún espacio de la ciudad debería haber una mínima representación de alguna de las cosas que él hizo, por ejemplo, este plisado, ¿no? Este plisado que contaban los actuales, el hijo del actual dueño de la fábrica, bueno, también contó cómo él se arruinó, montó una fábrica gigante, se arruinó, le ayudaron, volvió a montar la fábrica. Él contaba, también hay mucha en el documental de como una especie de memorias o diarios que él escribía, ¿no? Y este plisado es un misterio. Claro, ¿y esto cómo se hace? Este plisado es un misterio y solo lo saben pues los dueños de la fábrica. ¿Solo lo saben los dueños de la fábrica? De hecho, no me puedo siempre creer que solo lo sepan. Siempre se ha dicho, eso está patentado, ¿vale? Y siempre se ha dicho que el plisado Fortuny era imposible que se copiara, pues porque tenía una patente, ¿no? Entonces, efectivamente, el hijo del dueño de la fábrica contó que lo sabe él y otra persona, pues me imagino que tendrá un contrato de confidencialidad altísimo para que no se pueda difundir cómo es el plisado Fortuny. ¿Y lo siguen haciendo solo en esa fábrica? Solo en esa fábrica. Qué fuerte. Y solo de la misma forma, que yo me imagino que lo harán de forma manual, obviamente. Claro, porque al final eso tiene que tener doblez y calor. Claro, sí. Y de hecho, mira, ahí están las cajas donde se guardaban los delfos. Y hay otra cosa que me gustó un montón, que fíjate, te voy a decir la fecha exacta. Ah, porque se guardaban en caja. Sí, claro, porque al final eso se retuerce, ¿no? Porque al estar doblado, te voy a decir, porque me llamó mucho la atención, que hay una imagen... Los delfos.
Delfo es el tipo de plisado, No, tipo de prenda. el Delfo es El vestido en concreto, que es así como una especie... Sí, hay una foto creo que hemos puesto, a ver. Sí. Espérate un momento, porque yo me apunté... Mira, una cosa que decía él es que él no seguía las modas. Y de hecho, un Delfo sigue estando de moda. En Downton había Delfos. Se utilizaban porque era de los años 20. Además, es como una prenda elevada, ¿no? Sí, o sea, claro, obviamente es caro y está muy cotizado, sobre todo los de aquella época, y muchos están, bueno, catalogados, ¿no? Porque al final, ¿sí? Claro, porque al final tú imagínate, ese tipo de plisado, a ver, que yo pienso, por ejemplo, Dior, Dior tiene un canal que hace con unos pedazos de vídeos como son el work in progress o sea, el behind the scenes, como todo lo que hay detrás para hacer un vestido, ¿no? De la alta costura y tal. Y uno de ellos es cómo hacen un plisado. Cómo hacen los plisados de Dior. Entonces, bueno, eso efectivamente tiene su forma con el cartón, luego le dan el calor, lo giran en unos rollos. A ver, yo me imagino que esto será como algo parecido, ¿no? Por sentido común y por lo que se ha podido estudiar. De hecho, un compañero en la escuela donde doy clase, Carlos Fortuny, que ganó el cartel del Día de la Cruz del año pasado, está trabajando en hacer plisados, que nos lo contó el otro día. Y bueno, a ver, dentro de todo, pues es un poco esa historia, ¿no? De pues el cartón y el calor y las dobleces, ¿no? Más o menos, por decirlo de alguna forma. Claro, porque tú te imaginas a ese hombre llegando a la conclusión de que ese plisado se hacía de una forma, con una técnica concreta. Y además patentado, fíjate, es que era un hombre realmente... su mujer lo definía, como he dicho, como el Leonardo da Vinci del siglo XX, pero es que yo pienso que era un adelantado a su tiempo, pero a otro nivel. Y lo que te quería contar es que Joaquín Sorolla pintó a su hija en un cuadro que está en el Museo Sorolla de Madrid con un Delfos naranja. ¡Ay! Sí, maravilloso, con un mostaza... Y creo que era en 1909, creo recordar, pero estaba mirándolo y no... ¿Sabemos si se conservan muchos Delfos del propio Mariano? Bueno, sí, ahí, ya te digo, en el Museo del Traje hay una donación de un coleccionista privado que había como unos 100 y algo, dijeron. ¿100 y algo? Dijeron, que de hecho, ya te digo, cuando yo estuve en París en esta exposición del Palagaliera, casi todos los trajes eran del Museo del Traje de Madrid. Yo no sabía por qué, pero es por esta donación que hizo un coleccionista privado. Bueno, eso pasa un poco como Balenciaga, ¿no? En Balenciaga, en el Museo de Guetaria, hay mucho fondo de coleccionistas privados y de clientas que él tenía, pues que han tenido a bien pues donar. Y entonces al final yo creo que es lo mejor, porque es una forma de conservarlo, porque el museo lo va a conservar. Y además el Museo de Balenciaga en Guetaria hace muchas exposiciones temáticas, entonces sacan. Yo cuando estuve en una de Billy Melon, que es una de sus mejores clientas, que era americana, y ella, toda su familia donó todos los trajes de todos y empezó haciéndole, o sea, la verdad que esa exposición fue una fantasía, porque ella hizo la jardinería de los jardines de Versalles, ¿vale? Y entonces ella era una noble aristócrata, pero que le gustaba la jardinería. Sí. Le gustaba la jardinería. Y entonces Messier Valenciaga le hacía los trajes de punto azul marino, es que lo tengo metido aquí, para que ella estuviera sus gorritos y para que ella estuviera cortando. Sí. O sea, todo. Messier Valenciaga le hacía de todo, hasta el vestido de cóctel más top, hasta cómo iba ella a cortar y a hacer sus jardines en Versalles. Qué barbaridad. Es súper curioso. Es que esa exposición en concreto era solo de ella, del homenaje que le quisieron hacer a ella, ¿no? Hablaba, todavía estaba vivo Humbert Givenchy, y que fue un discípulo de Balenciaga, y hablaba un poco, pues, cómo cuando él se retira,
él se queda con Mellon y él es el modisto de confianza de Mellon en Estados Unidos. La verdad que es una cosa curiosa. Y bueno, volviendo a Fortuny, pues al final creo que Fortuny es un poco el Balenciaga, ¿no? Pero él, a ver, creo que también... ¿Es genio en la moda que puedan compararse con Fortuny hoy día? A ver, yo creo que tan completos no, es a lo que iba. Al final, Balenciaga siempre tuvo de referencia a España, y aunque se exilió, tal, no sé qué, pero siempre como volvió, ¿no? Murió en Javia. De hecho, yo este verano estuve en Javia, que hicieron 3 exposiciones sobre el paso de Balenciaga, porque Balenciaga pasaba los veranos en Javia. Él murió en Valencia finalmente, pero estaba en Javia cuando cuando se puso malito y lo llevaron, murió en la carretera llegando a Valencia. Hicieron 3 exposiciones en 3 espacios emblemáticos de la ciudad sobre vestidos y cosas del fondo que quedan en Javia. A ver, lo de Guetaria es otro nivel, ¿no? O sea, allí es una pasada, ¿no? Pero, a lo que te quería decir es que en el fondo a veces da un poco de pena, pero creo que se ha como... al no ser solo de arte textil, al haber hecho plisados, estampados, la luz, los rodillos de no sé qué que había inventado, el teatro, la pintura, ¿sabes? Como, por desgracia, es como es esto, maestro de todo y aprendí de nada o algo así, ¿no? No sé, o sea, como que es... abarca tantísimo que no aprieta nada en concreto. Claro, claro. Entonces, Balenciaga era el arquitecto de la moda. Y ya está. Punto. Está clarísimo, ¿no? Y lo decía Chanel, lo decía Oscar de la Renta, lo decía Givenchy, lo decía Christian Dior y lo decían los más grandes de Balenciaga, ¿no? Que era uno de los mejores creadores de moda que había tenido el mundo. Que de hecho, Diana Brilland, que hemos hablado de ella algunas veces, la primera retrospectiva que hace en el Met es de Balenciaga. Y después de Saint Laurent, aún vivo, ¿no? O sea, imagínate la trascendencia que tuvo Cristóbal Balenciaga para el mundo. Pero es verdad que Fortuny, por desgracia, solo se conoce como en cosas muy concretas del arte y de la moda, ¿no? Pero abarcó tanto, yo no sabía que tenía tantísimas patentes. Entonces, al final... Es lo que tú dices, un poco no me sale ahora. El Leonardo da Vinci del siglo XX. Claro, yo siempre he dicho que es como un hombre del Renacimiento, porque es que es una pena que no se le pueda decir como el de la moda, pero realmente sus plisados todo el mundo los ha querido copiar. Y lleva detrás una técnica, y lleva detrás una investigación. Claro, tú decías Balenciaga, el arquitecto de la moda, ¿no? Pues lleva detrás un trabajo importantísimo. Mira, este es uno de... Otro del Foss. Sí. La verdad que merece la pena conocer a Mariano Fortuny. Creo que en Granada debería tener un espacio, aunque fuera muy pequeñito, con, no sé, con un Delfos, con un cuadro, con una lámpara, con la exposición que hubo en Caja Granada, a lo mejor en una mini exposición en alguna institución pública, para que cuando venga la gente no se quede solo en la Plaza Fortuny donde venden las papas. ¿Es así o no es así? Es que es una pena, pero realmente es así. Es por lo que lo conocemos, no por otra cosa. No se conoce por otra cosa. Y yo el otro día estuve viendo a Fortuny, ¿sabes quién es? Muy poca gente me dijo que sabía quién era. Solo gente que le preocupa mucho la moda, que ha estudiado historia de la moda, que ha estudiado historia de la indumentaria, que ha conocido, o sea, incluso, por ejemplo, pues los vestidos en Downton Abbey que han podido salir, ¿no? Pues ahí se ha hecho una publicidad tal. Pero es verdad que no se le conoce solo por eso, y por eso creo que se diluye. No me salía la palabra antes. Se diluye un poco en las artes escénicas, que está muy bien, y en las artes plásticas, pero de hecho tú vas a Venecia y ellos tienen una marca que se llama Fortuny y tienen unas tiendas preciosas, y lo que más hay casi son lámparas, fíjate. ¿De Fortuny? Sí, porque él inventó un tipo de lámpara. Imagino que si te metes en según qué espacio y en según qué ámbitos, al final
Fortuny tendrá algo en Claro, todos. efectivamente. Por eso, al tener tantísimas patentes, a ver, creo que también eso es lo que le hace un poco distinto, ¿no? Que haya abarcado tanto, pero al final él tenía como una influencia muy grande sobre el arte de la pintura por su padre y por su abuelo, pero él quería seguir, él quería ir más allá, ¿no? Y lo consiguió. Lo consiguió. Y lo consiguió. Y creo que Granada, no sé, le debe como le debería rendir mayor homenaje, Sí. o tener un espacio. Y nos pasa con muchos artistas, ¿eh? Sí, un espacio digno. Y esto podríamos entrar otro día en temas, porque Granada tendría que hacer una lista de gente importante y revolucionaria que, oye, por cierto, vamos a emitir ya mismo un reportaje donde hemos visitado la mano de Vanessa Jurado, el cementerio. Ay, Vanessa. Y hemos visto, y muchas veces te das cuenta de mucha gente destacada e importante de Granada por el cementerio. Ángel Ganivet, por ejemplo. Ángel Ganivet, bueno, tiene a Pepita... Bustamante. Exacto, que está allí, y tanta gente. Sí. Tanta y tanta gente, el Panteón de los Ilustres, y conoces cómo la ciudad Enrique Morente. tendría que hacerse una listita y dedicar espacios a albergar la obra de esa gente. De hecho, yo pienso, Jerónimo, que si Fortuny hubiera nacido en Málaga. Olvídate. Y si el concurso del Caltejondo se hubiera hecho en Sevilla, olvídate. Muchas veces decimos los políticos, bueno, los políticos es importante, pero también El carácter de los el moradores. carácter y la forma de ser, ¿sabes? Porque luego nos quejamos de Málaga, pero claro, ahí está Málaga. María, gracias. Nada, ha sido un placer. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Te tengo ya a anotar la agenda. Muy bien, el jueves. María Francés. O sea, que estoy dando un curso de personal estupendo. De curso personal. ¿De qué queréis? Oye, De marca personal. ¿de qué quieren que hablemos? ¿Nos va a sorprender la semana que viene? Ay, pues había pensado un tema. ¿Ah, sí? Pues no digas, me lo cuentas Sí, luego. luego te lo cuento. María, gracias. Gracias a ti. Señores, que nada, que espero que les haya gustado el día de hoy, que nos vemos mañana, que un besito enorme, que sean felices y que descansen.